En el siguiente video se mostrarán los materiales de entrada y salida necesarios para programar en PLC, ya que para nosotros poder llevar a cabo la programación, ya sea de bloques o de escalera, necesitamos forzosamente elementos de entrada y salida, que pueden ser elementos analógicos o elementos digitales, ya que el PLC, al igual que un Arduino, tiene sus entradas analógicas y digitales, pero en esta ocasión nos centraremos principalmente en los componentes o los materiales digitales. Dentro de los materiales digitales tenemos, de entrada digitales, tenemos los botones. Uno de los botones más utilizados, como lo indica el texto, es un botón de inicio, también conocido como Start Button, y es utilizado como un contacto normalmente abierto, ya que para llevar a cabo su función requiere estar presionado por el usuario, de lo contrario no funcionará. Prácticamente, o en resumidas palabras, este contacto es similar al funcionamiento de un push button. Para que yo pueda controlarlo, necesito estarlo presionando. Si lo dejo de presionar, este botón deja de hacer su función. Y podemos observar aquí en la imagen de la derecha cómo se mira o cómo se muestra regularmente físicamente. Vemos aquí que tiene su orificio. Este orificio puede ser de cualquier color, no importa. Y tiene sus contactos, los cuales van conectados a cables que utilizaremos para controlar a nuestro PLC o nuestro circuito. Dependiendo cómo nosotros conectemos estos contactos, este botón se puede usar como un contacto normalmente abierto o cerrado, pero su principal función es que sea un contacto normalmente abierto, ya que solamente cuando lo presionemos va a realizar la función, y con eso podemos iniciar lo que es nuestro PLC, nuestro botón de inicio. Después tenemos el botón de emergencia o Emergency Stop. Este botón es utilizado como un contacto normalmente cerrado, ya que siempre permite el paso de la corriente, pero al ser presionado corta el paso de la corriente de manera total en todo el circuito. Tenemos este botón que es conocido como paro de emergencia o botón de emergencia, y nosotros al presionarlo lo que hacemos es cortar toda la electricidad o todo el voltaje que esté utilizando el PLC. Si estamos utilizando una banda transportadora, una luz, un semáforo, cualquier motor, un ventilador, lo que sea, nosotros al presionar este botón hacemos que se corte el voltaje y pues efectivamente ya no se pueda manipular lo que es el PLC. La característica que tiene este botón es que al presionarlo se queda fijo, se queda presionado, y nosotros tenemos que girarlo levemente, como lo indican aquí las flechas, para que este botón deje de estar presionado. Y es otro de los elementos de entrada que se pueden utilizar en un PLC. Luego tenemos el botón de reset o reset button. Este botón que mantiene encendido un circuito, pero al presionarlo, como su nombre lo indica, nos ayuda a reiniciar algún comando o entrada del PLC. Este botón es similar al botón de emergencia, solo que este solamente corta o reinicia alguna parte o una secuencia del PLC. El botón de paro de emergencia me apaga todo el PLC, y este solamente alguna secuencia de algún temporizador, de algún contador o cualquier otro dispositivo. Pero la característica que tiene es que igual es un contacto que funciona como un contacto normalmente cerrado, ya que siempre está permitiendo el paso de la corriente, aunque también puede ser utilizado como contacto normalmente abierto según nosotros hayamos programado nuestro PLC. Bueno, entonces luego tenemos el botón de paro o stop button. Este botón es muy similar al emergency stop, solamente que a diferencia del emergency stop, este solamente nos sirve para parar algún componente que estemos utilizando en el PLC. Si estamos utilizando un motor y varias luces y nosotros solamente queremos apagar el motor, presionamos este botón. Es para solamente apagar algún elemento que nosotros queremos utilizar. Es un contacto normalmente cerrado, y al presionarlo, igual que el emergency stop, se queda enclavado o presionado hasta que nosotros lo giremos o lo despresionemos. Después tenemos el botón selector de estado. Es un contacto que nos permite seleccionar entre el estado encendido o apagado, y es utilizado como entrada digital en el PLC. Tenemos este botón que es un selector de estado. Es prácticamente un interruptor
puedo estar en el estado negativo o en el estado positivo o apagado o encendido, y yo lo puedo estar girando o lo puedo estar colocando en alguna de las posiciones que yo quiera. En este caso simplemente se muestra de 2 posiciones, pero puede haber más de 2 posiciones. Luego tenemos las salidas digitales o los elementos que se pueden utilizar como salida digital, que son los indicadores de luz o light indicator. Son indicadores los cuales son utilizados como salidas, así como su nombre lo indica. Por medio de la luz nos dicen si el circuito se encuentra encendido o apagado según su defecto. Estos indicadores de luz pueden ser de 12 volts, de 24 volts, de 110 volts, dependiendo de qué tipo de voltaje maneje nuestro PLC. Por lo regular, el más común es el de 12 volts y 24 volts. Y vemos aquí que pueden ser de distintos colores, son prácticamente LEDs, ya que funcionan también con una polarización. Necesitamos conectarlo al positivo con el positivo y el negativo con el negativo para que funcionen estos indicadores de luz. Tenemos otro elemento de salida que se conoce como stack light. Estos ofrecen componentes apilables modulares que proporcionan una indicación de estado iluminada y audible para máquinas, sistemas y procesos, también conocidos como torres de señales. Los componentes unidades preensambladas están disponibles en variedad de colores, con iluminación incandescente, LED o xenon, opciones de alarma audible e iluminación intermitente o permanente. Bien, entonces tenemos estos indicadores de luz, son prácticamente 3 LEDs apilados, los cuales pueden contener sonido para indicar si alguno de los colores va a generar una emergencia o una alarma o algo, o el arranque del sistema, cualquier cosa que nosotros queremos indicar. Ellos tienen o cuentan con luz, y a diferencia de los anteriores, estos son 3 colores en uno. Otro elemento de salida que se puede utilizar como salida digital en el PLC son la luz de advertencia warning light. Es una señal que indica que el mal funcionamiento de un sistema. El aviso suele mostrarse mediante una luz intermitente, una luz permanente encendida o un símbolo o una leyenda de texto que se iluminan. Tenemos entonces estas luces. Simplemente es una luz que nos está indicando que quizá algo esté encendido o quizá algo falló y hay que revisarlo. Dependiendo de cómo nosotros lo configuremos es como funcionan estas luces, pero en realidad siempre esta luz son algo similar a las sirenas que utilizan los carros de policía. Otro elemento de salida que podemos utilizar en el PLC es la sirena. Es un dispositivo que permite conocer el funcionamiento de un circuito. Es utilizado como salida e indica algún fallo que se pueda presentar en algún momento. Además que se adapta a cualquier vehículo de 12 volts, un coche, un camión, una motocicleta, yate, barco, vehículo de carretera, etc. Este elemento de salida es utilizado en el PLC para indicar que quizá algo falló. Entonces yo, al presionar el paro de emergencia, puedo acoplar esta alarma para que esté activa cuando el paro de emergencia lo esté. Entonces siempre va o regularmente va de la mano de lo que es el paro de emergencia. Otros elementos de entrada que podemos tener en el PLC, elementos de entrada digital, son los sensores capacitivos. Y un sensor capacitivo es un dispositivo electrónico que puede detectar objetivos sólidos o líquidos sin contacto físico. Para detectar estos objetivos, los sensores capacitivos emiten un campo eléctrico desde el extremo de detección del sensor. Cualquier objetivo que pueda interrumpir el campo eléctrico puede ser detectado por un sensor capacitivo. Bien, entonces vemos que el sensor capacitivo simplemente nos permite detectar sólidos o líquidos sin necesidad de yo estarlos tocando o que el sensor los esté tocando. Este sensor capacitivo se muestra así, de esta manera, como lo vemos del lado derecho, y digitalmente en el programa Factory.io se muestra de esta manera. Y vemos aquí un ejemplo que detecta, por medio de ese campo eléctrico, detecta que hay un objeto obstruyéndolo, y es un sensor muy utilizado para la industria. Tenemos luego el diffuse sensor, un sensor fotoeléctrico difuso, también conocido como un sensor de reflexión difusa. Es un sensor de proximidad óptico utilizado el principio de reflexión para detectar objetos en su rango de detección. El sensor tiene una fuente de luz y un receptor alojados en el mismo paquete.
Este sensor, al igual que el anterior, permite detectar obstáculos, pero a diferencia del anterior, este solamente no hace distinción entre líquido o sólido, simplemente detecta algún objeto que esté pasando o cortando esta señal que vemos aquí en la imagen de la izquierda. Físicamente, este sensor lo encontramos de esta manera. Luego tenemos el sensor inductivo o inductive sensor. Los sensores de proximidad inductivos detectan objetos metálicos sin tocarlos. Esta tecnología se usa en aplicaciones en las que el objeto metálico que se debe detectar está dentro de 1 a 2 pulgadas de la cara del sensor. Los sensores pueden usar en aplicaciones el empaquetado para servicio ligero, los exigentes ambientes en equipos de soldadura automotriz o las difíciles proyecciones de agua en plantas de procesamiento de alimentos. Bien, entonces tenemos este tipo de sensor inductivo que nos permite principalmente detectar metales a una distancia determinada, que puede ser de 1 a 2 pulgadas o ya en casos más complejos aumentando la distancia que puede detectar. Luego tenemos el sensor emisor y receptor. Los sensores infrarrojos son unos componentes electrónicos compuestos normalmente de un LED infrarrojo y un fototransistor, colocados uno al lado del otro, de forma que el LED actúa como emisor y el fototransistor como receptor. Tenemos estos sensores emisores y receptores. Como se puede observar aquí en la imagen, esos sensores van de la mano, ya que uno emite lo que es la luz y el otro la recibe. Si algún objeto pasa por estas líneas o estas líneas infrarrojas y corta la señal, hace que pierdan contacto esos sensores, y es cuando activaría mi entrada del PLC, y ya dependiendo de lo que yo configure, pues es lo que haría a una salida. El sensor retroreflectivo o Reflective Sensor es un sensor retroreflectante. Un sensor retroreflectante es un tipo de sensor fotoeléctrico que utiliza la interrupción de un haz de luz reflejado para detectar objetos. Hay dos tipos principales de sensores retroreflectantes: sensores retroreflectantes estándar y polarizados. Estos sensores son parecidos a los anteriores, solamente que tiene un emisor. Este emisor choca con una pared y hace que regrese la señal. Entonces se está comunicando constantemente el mismo con una pared o un objeto reflectivo. Entonces cuando pasa un objeto y corta esta comunicación, hace que se active una entrada del PLC y ya la función que nosotros queramos programar para que la haga el PLC. Por último tenemos el sensor de visión o Vision Sensor. Son un tipo de solución de visión artificial destinada a llevar a cabo verificaciones presencia-ausencia y realizar inspecciones de aprobación, rechazo en situaciones no estructuradas. Este sensor de visión es un sensor que se configura para que detecte ciertos colores o un color en específico. Si nosotros tenemos botellas y queremos que se detecte solamente una botella o un líquido de cierto color, este sensor lo va a detectar y puede que cuente o haga alguna función según nosotros que lo requiramos en nuestro PLC. Y bien, entonces estos son los elementos de entrada y salida digitales, o algunos de ellos que se pueden utilizar en cualquier tipo de PLC. Obviamente existen más tipos, pero solamente en este video me limitaré a hablar de este tipo de sensor. Entonces nos vemos en el siguiente video.